Ya, po. Eh, Ahí me parece que está grabando. Ya. Sí. Ok, súper bueno. Muchas gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos una presentación de Juan Pablo Contreras, estudiante de doctorado de la UAI, que nos va a hablar de este paper de Hansel, Richter y Quichao. Pensé que era del 2018 o se publicó este año. No, no se publicó, lo subieron a la plataforma el Están, 2018, pero claro, tiene ya, algunas revisiones ahí. Entonces la ya, última fecha perfecto. de actualización es del 2020. Sí, este paper, claro, es un paper que buscan hacer una especie de aceleración cuando tenemos suavidad relativa con respecto a una función general a distancia o Bregman bien general. Así Exacto. que eso, pues bueno, muchas gracias Juan Pablo. Ya, pues, entonces voy a comenzar haciendo un pequeño repaso de alguna forma, una pequeña introducción. Uy, a ver, ¿qué está pasando? Ahí sí. Después voy a ver un poquito de la literatura reciente del tema, no solo de aceleración, sino que del concepto de suavidad relativa. Después vamos a ver entonces lo hacen estos autores para hacer el método de aceleración y las extensiones que derivan de su propio método del análisis. Después voy a ver un poquito del ejemplo de la divergencia de Kullback. Creo que había alguien que estaba interesado en ese tema a principios cuando empezamos en el grupo, que dijo que lo había intentado. Aquí no es que haya logren la aceleración, pero algo se dice, como que da un poquito de esperanza. Y al final hay un poco del mismo método, pero visto desde la perspectiva dual. Entonces estamos pensando en un problema de optimización convexa. Voy a partir en el caso euclidiano, en el que tenemos un problema compuesto por dos funciones, donde voy a asumir que una de las funciones bueno, ambas funciones son propias, semicontinua inferior, convexa. Vamos a asumir que una de las funciones, en este caso la f, va a ser diferenciable con un gradiente Lipschitz. Entonces, ahí me faltó la s, el smooth, que es la propiedad que ya hemos visto varias veces. Y el problema es minimizar sobre un conjunto C convexo la función f grande que va a denotar la suma de ambas funciones. Entonces uno de los métodos más sencillos para resolver este problema corresponde al método del gradiente proximal, en el que yo voy a calcular los iterados, xk más 1, resolviendo un problema de optimización en el que mi variable, perdón, en el que mi función g, que es la función que no es smooth en general, podría serlo, pero vamos a suponer que no lo es, la dejo tal cual y lo que voy a hacer es una aproximación lineal en la función f de x, que yo sí sé que es diferenciable y que su gradiente se comporta bien. Vamos a ocupar una notación, que es la notación que ocupan en el paper, que es esta función L para denotar la g de x sumada con la aproximación lineal en f. ¿Ya? Y el paso proximal lo hago entonces con el tamaño de paso lambda k con respecto a la norma del gradiente al cuadrado, perdón, a la norma de la distancia entre el punto x y el punto xk que está fijo al cuadrado. Eso entonces en el caso euclidiano es el método proximal que todos conocemos. Para este método proximal se puede demostrar una tasa de convergencia en la función valor, es decir, f de x menos el óptimo, del orden de 1 partido por k, y basta tomar el paso constante, igual a 1 partido L, si es que uno conoce el valor de la constante Lipschitz. Y el paso fundamental para hacer, para hacer las demostraciones en este sentido tiene que ver con el lema de descenso, que corresponde a esa desigualdad que aparece abajo. O sea que yo puedo mayorar la función en un punto a través de una expresión cuadrática en función de un punto X y el puntito Y que yo tenía. ¿Ya? Y recordar que también yo eh, puedo colocar a la izquierda la expresión sin la norma al cuadrado por la desigualdad de convexidad. Y eso también es importante. Entonces, este lema de descenso es el paso fundamental para hacer esta demostración y es la clave que lleva a los autores a partir de Teboul y otros a definir lo que es el concepto de suavidad relativa. Ya, entonces ese es el algoritmo entonces proximal. Ese algoritmo en el caso euclidiano sabemos que se puede
acelerar. ¿Ya? Entonces, aquí los resultados son de Nesterov, me equivoqué también, del 83, que es el paper clásico de la aceleración, donde Nesterov aborda el caso con FDX, el smooth. Hay trabajos posteriores, entre ellos uno de los más conocidos, el de Beck y de Bull del 2009, donde se trabaja el caso compuesto, ¿no? Donde considera una función suave con una función que puede ser non-smooth. Y el algoritmo FISTA está definido por esa iteración, donde de nuevo voy a tener que resolver un problema proximal para encontrar el xk, pero además de eso voy a tener que encontrar estos coeficientes t sub k y hacer un paso intermedio en el que no solo voy a considerar el iterado anterior, sino que voy a hacer un paso inercial considerando el iterado anterior. O sea, no el iterado actual que es el xk, sino que también el anterior. Y con ese truco, en Nesterov prueba en el 83 y una demostración muy similar, la de Beck y de Bull, se puede probar entonces que uno puede acelerar la tasa de convergencia a orden 1 partido k cuadrado en vez de 1 partido por k. Juan Pablo, Dígame. sí, no sé si va a ser relevante para lo que sigue, pero el YK más 1 no veo que intervenga la parte de arriba, ¿no? En el... Ah, sí, eso es Tendría que verdad. ser, es XK más 1, ¿no? Claro, sí. Tomé notación de distintos El papers. Y. Claro, tiene que ser xk más 1. Ok. Exactamente, sí. Claro, no es importante porque voy a modificar un poco este algoritmo. En verdad no me voy a basar en el FISTA, sino que los autores se basan en una variante que creo que viene ahora. Claro, que es la variante de Zeng o de Oslander con Tebull, que también es un método acelerado, pero que tiene una estructura un poquito más amigable. ¿Ya? Creo que, porque claro, aquí hay más notación porque hay más variables involucradas, pero se hacen combinaciones convexas y no aparece esa raíz tan fea que aparece en el método FIST. Entonces, esta es una variante que cuesta encontrarla en este paper de Slander con Tebull, la verdad, yo lo estuve mirando y es un paper bien genérico. En el paper de Zeng está mucho más claro, donde fíjense que ya desaparece la dependencia en el argmin de la norma al cuadrado, pero aquí cuando Zeng demuestra la convergencia, él asume que esta función de distancia que está colocando acá, para reemplazar el- la norma euclidiana, siempre es mayor o igual que la norma euclidiana. ¿No? Y eso lo ayuda en su demostración para probar la tasa 1 partido k cuadrado en este algoritmo. Entonces lo que hacen los autores en este paper es tomar, en el paper de Hansley, es tomar este algoritmo y hacer las correspondientes modificaciones para que aquí podamos tomar una distancia de Bregman genérica. La demostración va a seguir al final los mismos pasos de la demostración de Zeng en su Juan paper. Pablo, ¿Sí? no sé si tú te manejáis como en las distintas versiones de esto, pero, o sea, me llama la atención porque la que me es más familiar es típicamente como que cuando tú haces aceleración, primero ha sido un paso de gradiente con paso constante y después uno hace una especie, ya sea dual averaging o mirror descent, ¿verdad? Me pregunto si lo que están haciendo acá es lo mismo porque se ve como que solo hay un subproblema que están mirando, Claro, aquí están resolviendo como solo un subproblema. que es del tipo mirror descent. Claro, Ya, no sé, pero no sé cuál sí. es. Por ejemplo, aquí en el FISTA tú dices que hay un paso de gradiente y después la... Ah, O está hablando de otro método de aceleración. buen punto. Este es el más clásico. Sí, 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 es verdad. Ya, es que en el caso euclidiano parece que tú como que podías echarte al bolsillo el paso de gradiente, creo. Yo supondría que es eso, digamos. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve la versión más general que hacen en el paper. Ok, Sí, gracias. puede ser, porque en el caso euclidiano, claro, cuando tengo solo la F, el mismo proxy, el paso de gradiente es como la resolución del proxy. Equivale a una de las resoluciones. Yo creo que sí. No lo estoy viendo, pero me parece que podría ser por ahí. Mm. No, yo experto en aceleración, nada. De hecho, la demostración de Nesterov alguna vez la vi. Como que no te da mucho,
O sea, claro, funciona, uno puede comprobar los cálculos, pero No se no es entiende. muy... Sí, claro, no te deja algo, digamos. Que la semana ya no me acordaba de nada. Me gustó este algoritmo, no lo había visto yo, porque la demostración es mucho más sencilla, creo que es mucho más limpia. Por lo menos recordar los pasos de la demostración se hace mucho más fácil. Ok, entonces los métodos proximales tipo Bregman, lo que queremos hacer es reemplazar, tomar de alguna forma la misma iteración, pero reemplazar la norma, es un medio normal cuadrado por una distancia más general. Recordar un poquito lo que es la distancia de Bregman, dada una función h, que vamos a llamar la función kernel, ya voy a especificar bien las características de esa función h. La distancia de Bregman se calcula como h de x menos h de y menos ese producto interno. En general, la h siempre vamos a pedir que sea convexa. Vi por ahí algunos resultados donde trabajaban h no convexa, pero cuando uno tiene h no convexa, uno pierde la positividad de la distancia, de la divergencia de Bregman. Entonces, como que se pierde la noción de distancia un poquito. Si h es convexa, entonces la función de h es estrictamente convexa en la coordenada x. En general no es simétrica, así que tampoco es como que se puede pensar como una distancia sí o sí. Solo, de hecho, solo va a ser simétrica cuando el h sea una forma cuadrática. Y satisface esta identidad de 3 puntos que también aparece siempre en las demostraciones. Disculpa, Juan Pablo. ¿No necesitas que H sea estrictamente convexa para que DH sea estrictamente convexa? Eh, Creo que no. Pero es que Solo, como que los subgradientes de la divergencia de Bregman van a ser la diferencia de los subgradientes en Hx menos HDI. Si tú quieres que eso sea estrictamente monótono, me parece que debería ser, Sí, bueno, no es pues se importante, necesita. Pues si tomas h lineal, por ejemplo, la distancia de Bregman es cero. es cero. La distancia de Bregman es el error de tercero en todos los linealización. puntos. Claro, Si h es lineal, el error de linealización es cero y esa no es estrictamente convexa. claro, claro, porque la idea es que si es estrictamente convexa, solo es cero cuando los puntos son iguales. Sí, entonces sí tienes razón. Me comí Justamente. esa hipótesis de convexidad estricta. Voy a ir anotando para después mandarte las diapositivas corregidas. Convexidad estricta. Ok, entonces, antes de hacer un poquito de la literatura, lo que hice fue juntar las hipótesis que son como transversales a todos los papers que se revisan. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un conjunto cerrado, convexo, y que la función h es tomada de forma que el dominio de h en la adherencia de eso sea igual al conjunto C. Eh, la hipótesis que hace Teboul y Bauch en su paper es que h es una función de leyenda. O sea que h es esencialmente smooth, quiere decir que es diferenciable y que si yo me voy hacia la frontera del conjunto del dominio de h, el gradiente, la norma del gradiente diverge, y además que h sea estrictamente convexa. F y G son, como dijimos antes, funciones convexas, propias, semicontinua inferior, y las últimas dos hipótesis, la 4 y la 5, son hipótesis de que el problema en el fondo es bien puesto. Voy a decir que el mínimo, el ínfimo del problema es finito y que la solución de los pasos proximales existe, pertenece al interior del dominio de H y es única. Ya de forma que el operador argmin no sea un operador multivaluado, sino que sea un operador que entregue solo un valor. ¿Ya? Eso que puede parecer fuerte, en verdad, si se tienen las primeras tres hipótesis y además se cumple algunas otras condiciones, por ejemplo, que el argmin del conjunto sea compacto, o bien que la función h más lambda f sea es súper coerciva, entonces se tiene 4 a 5. Ya en este momento no me acuerdo bien la definición de súper coerciva, creo que lo tenía anotado por acá. Debo tenerlo aquí en el OneNote, si es que alguien la necesita. Esas van a ser las hipótesis entonces más o menos transversales a todos los papers donde se habla de suavidad relativa.
Entonces el primero, que también fue un paper que revisamos en este grupo de lectura, que es el de Bauchke, Tebull y Bolt, 2016-2017, ellos establecen que el par F,H va a satisfacer la condición LC que llaman ellos, que es una condición tipo Lipschitz, si es que LH menos F es una función convexa en el interior del dominio de H. Lo que notan los autores en ese paper es que si uno tiene esa condición, entonces uno puede implicar el lema de descenso, reemplazando la norma al cuadrado, ¿cierto? En el caso en que estoy trabajando con la distancia o la divergencia de Bregman asociada a la función h. Y como este lema de descenso es en verdad la base de las demostraciones, lo que voy a obtener es, a partir de ahí voy a poner, ya, lo siento, estaba leyendo el chat. A partir de ahí voy a poder derivar la misma cota, aunque aquí los autores la derivan de una forma un poquito fea. De hecho aparece un 2 que se podrían haber ahorrado ahí. Y también depende de esta función alfa que definen, que es una función alfa que depende de la función kernel h, que en el fondo da una idea de qué tan simétrica es la divergencia de Bregman asociada a la función h. ¿No? Lo que voy a buscar es el ínfimo de esas fracciones, que va a ser un valor entre 0 y 1, siendo 1 totalmente simétrica y 0 sí, asimétrica. Oye, Juan Pablo, creo que hay una forma de mostrar esa misma cota, pero sin el alfa, pero empeora un poco la Sí, constante. exactamente. De hecho lo hacen en un paper, por lo menos de lo que yo revisé, lo tengo aquí justo en la siguiente slide, de Lu, Fran y Sterov. Entonces hay un paper que viene muy seguido al paper de Bauchke, que es un paper que es justamente ese, es el Lu, Fran y Sterov, donde ellos lo que hacen es, a partir de una función h, que sea uno fuertemente convexa, ellos definen que, eh, en vez de decir que el par f,h satisface esa condición LC, que es lo que define Tebull y otros, ellos van directamente al lema de descenso. O sea, ellos dicen que F es relativamente L smooth relativa a H, si es que se cumple eh, reemplazando la euclidiana por la divergencia de Bregman. Entonces, en ese fondo, los papers son muy parecidos, ¿ya? Aunque el de Lu viene un año ¿Son después. equivalentes estas propiedades o no? Son equivalentes, exactamente. Entonces demuestran al final las mismas equivalencias durante un montón de hojas, porque las condiciones son equivalentes. Lo que sí aporta el paper de Lu es que no solo se define el concepto de suavidad relativa, sino que también de convexidad fuerte relativa, ¿ya? Donde ellos básicamente toman la misma definición de convexidad fuerte y reemplazan la norma al cuadrado de nuevo por la divergencia de Bregman. Y lo que logran es demostrar entonces las mismas cotas del caso convexo, pero aquí ya sin el factor 2 y sin la función alfa, sino que la demostración es harto más limpia. Se llega a la misma cota que se conoce en el caso que si yo reemplazo h por la distancia euclidiana. Y lo mismo en el caso fuertemente convexo, llego a esta tasa lineal que también es la conocida en el caso euclidiano. Aunque creo que este concepto también está definido en un paper anterior, como del 2011. ¿Ya? Estaba leyendo ahí un review de Tebull y él le atribuye esta definición de Muestrel convex a un paper mucho más antiguo. Otro paper que en verdad lo agregué porque lo leí, pero no hace mucho para esta charla, es que Bolt, Savak y Tebull van un poco más allá y definen el concepto de, en el caso en que F no sea convexa. ¿Ya? O sea, tengo una F que no es convexa a un diferenciable, y ellos definen el concepto de el smooth adaptable. O sea, el par FH va a ser el smooth adaptable si es que no solo LH menos G, aquí me equivoqué, esas G son F, LH menos F, LH menos... ellos piden que la diferencia y que la suma sean convexas. En el caso en que la función F es convexa, entonces LH más F es convexa, así que no hay ningún problema. Pero en el caso en que yo parto de una F no convexa, entonces voy a tener que pedir esa condición extra. Y bajo esas dos condiciones, ellos logran demostrar un lema de descenso en dos direcciones. O sea,
poniendo el módulo y acotando por L en la norma del gradiente. Y usando eso, logran demostrar resultados de convergencia, pero ya no en la tasa de la función, sino que lo que demuestran es que, bueno, la función es decreciente en los iterados, y hacen demostraciones en cuanto a la convergencia de los iterados. ¿No? O sea, en el fondo lo que demuestran es que la distancia, la divergencia de Bregman entre los iterados converge a cero, que vendría siendo ese segundo punto, y que puedo acotar también esa divergencia por una tasa de orden 1 partido n, tomando el mínimo de los iterados. O sea, no hace mucho con... Dígame. ¿Eso implica de alguna forma que XK converge? O sea, ¿la segunda condición implica algo? Ahí no estoy seguro, me imagino que depende de la... Porque claro, cuando uno toma la... Incluso si fuera la norma euclidiana h al cuadrado, que la suma de los xk con menos xk menos 1 al cuadrado sea una serie sumable, eso Es que dice estarías diciendo que la distancia converge a cero, pero de lo sucesivo. de los sucesivos, claro. Pero ya, no, es que no sé si eso dice que, el xk converge como trayectoria. Ah, claro, sí. No sé. No, No. no creo. Yo creo que esto es más una especie de cota sobre la norma del residuo del tipo gradiente, por ejemplo. Ah, ya. Claro, por ese lado tiene sentido. Sí. Ya, gracias. Ok. Ya, y el otro paper que es importante es el paper de Dragomir Taylor del 2019, que también fue un paper que se revisó en este grupo, donde mediante técnicas PEP ellos demuestran que los métodos tipo Bregman, en el fondo no se pueden acelerar sobre la tasa 1 partido por k. O sea, lo que hacen ellos es mostrar que el orden 1 partido por k es una cota inferior, exhibiendo funciones, ¿cierto? Lo que demuestran ellos en particular es que para todo epsilon uno puede encontrar una función f, una función kernel h, un valor L, tal que f es el smooth relativo a h. Estas funciones todas viven en R2n más 1. Y de forma que para todo método tipo Bregman, o sea, cualquier cosa que sea de tipo primer orden en la esencia de Bregman, uno va a tener que la diferencia entre, bueno, claro, que la diferencia en valor va a ser mayor o igual que esa cota que está ahí, que es del orden 1 partido por n. Bueno, y cuando digo todo método tipo Bregman, estoy pensando en que estoy generando los iterados, ¿cierto? Del método en el spam del conjunto de información nu sub t, donde el conjunto de información lo voy actualizando en cada iteración, agregando la información del oráculo en el gradiente de la h y en el gradiente de la f, si es que estoy haciendo un método de forma primal, o bien también si lo puedo hacer de forma dual, estoy agregando la información del gradiente de la conjugada. El tema con el paper con este resultado que es súper decepcionante, es que lo que ellos hacen es buscar simultáneamente la f y la h. Cuando hacen estas estimaciones, lo que hacen es proponer un problema PEP, basado en los métodos PEP, para ayudarlos computacionalmente a encontrar cuál tendría que ser la estructura de la función f y la función h. Y de hecho lo que ellos encuentran es una función f que es bien fea. La tenía anotada. No, o sea, no es tan fea, sino que es una función de norma infinito, con respecto a un punto en particular, y la función h la construyen a partir de la f, de forma que todo falle. ¿Ya? De hecho, el ejemplo es súper patológico porque las funciones que toman son originalmente no son suaves. Y ellos las suavizan a través de una aproximación de Moreau. Entonces todavía queda un poco abierta la pregunta de si dado un h fijo, yo puedo acelerar o no los métodos tipo Bregman. ¿Ya? Como que de alguna forma están encontrando una combinación muy mala de f y h, pero en la práctica uno tiene una f, uno tiene un espacio sobre el cual quiere trabajar, y entonces uno podría ajustar el h a la geometría del espacio, a la geometría de la función, con tal de que las cosas funcionen bien, y no ponerse en el caso de tomar un h que sea mala para la f.
Entonces, lo que se trata de hacer aquí es un poco trabajar sobre eso. O sea, sabemos que no se puede en general, pero quizá si uno puede encontrar condiciones entre la F y la H, podríamos lograr algo, una tasa mejor. Ok, entonces aquí entro el paper derechamente de Hansley, que es el que iba a revisar. Voy a comenzar haciendo una definición. Entonces vamos a decir que gamma mayor que 0 va a ser un TSE, que es un exponente de escalación triangular, asociado a la función de h, si es que para toda tripleta x, z y z tilde en el interior del dominio de h, y todo teta entre 0 y 1, se tiene esta desigualdad que aparece acá. O sea, lo que voy a ver es que la distancia de Bregman entre la combinación convexa de x con z y la combinación convexa de x con z tilde sea más chico que un teta de gamma por la distancia entre z y z tilde. Si uno reemplaza el h con la norma euclidiana, uno puede mostrar que gamma igual 2 es un TCE para esa h, para la h euclidiana de un medio normal cuadrado. Otro ejemplo es que si la DH es convexa, es Joyly convex, o sea que es convexa en las dos variables al mismo tiempo, entonces uno también puede demostrar que gamma igual 1 es un TCE para DH. ¿No? Eso es bien fácil, es cosa de ocupar la desigualdad de convexidad acá y aparece el teta naturalmente. Disculpa, Juan Pablo, ¿Sí? ¿bastaría? Ah, no, no, me parece que no. Estaba pensando que si H fuera cuasi convexa en el par, ahí no te dice nada. Así como gamma igual 0, ¿no? Cuasi convexa. ¿Sí? No lo estoy sacando de la manga, hay ejemplos de funciones jointly quasi convex que son interesantes. La divergencia range es una, por eso te pregunto. Ya. No, que me pillaste y No, no estoy familiarizado con cuasi convexa, no me acuerdo de la definición. ya. O sea, sería que en el fondo en la divergencia de estas combinaciones como de XZ con XZ tilde está acotado por el máximo nomás. Entonces me parece que en ese caso perdís la dependencia del teta. Ah, claro. Cuasi convexo significa que los conjuntos de subnivel son convexos simplemente. Ya. Y me parece que en ese caso gamma igual 0, ¿no? Claro que sería bastante malo. O sea, aquí siempre estamos pensando en un gamma entre 1 y 2. O sea, eso es lo que, como que gamma 1 viene dado más o menos por Claro. defecto, porque casi todas las H que uno estudia van a ser, las de H van a ser convexas. Ujú. Y gamma igual 2 es el bueno porque es el que nos da la aceleración al cuadrado. Claro, pero incluso pedir gamma igual a 1 es fuerte porque muchas funciones de Bregman no son conjuntamente cuasi, o sea, no son conjuntamente convexas. Creo que la entropía relativa es la única, o sea, no es la única, pero digo, es uno de los pocos ejemplos que se conocen, ¿no? Claro, es como el que uno trabaja siempre. Aquí en el paper también dan otro que se llama no me acuerdo, un nombre con I, pero también es bastante raro, en verdad yo no lo había visto. Ya. Aquí, claro, en verdad algún problema con que el gamma sea más chico que 1. De hecho, estoy seguro que la demostración funcionaría igual. Es bien simple la demostración. Ok, en el fondo esta es la condición que van a utilizar y la buena condición para poder, de alguna forma, tomar la demostración de Zen y aplicarla en el caso en que tengo una DH genérica. Entonces, el método que proponen en el paper es exactamente el mismo método que propone Zen, pero lo que vamos a reemplazar es... aquí a lo mejor habría un problema, ¿no? Si que tomo el gamma menor que 1. No estoy seguro. Lo que vamos a hacer es reemplazar el d que tenía Zen puesto aquí por la distancia de Bregman, y en vez de tomar teta sub k como el tamaño de paso, vamos a tomar teta sub k a la gamma menos 1, y aquí donde aparecían los cuadrados de los tamaños teta, vamos a poner el gamma. Donde gamma estamos asumiendo que va a ser un TC para DH.
Y el teorema principal del paper entonces establece que si f es el smooth relativa a h en C y gamma es un TCE para la divergencia, entonces este método genera una secuencia de valores de xk que satisface esta cota, donde aquí se ve claramente, si reemplazo el gamma igual 1, entonces voy a obtener una convergencia de tipo 1 partido por k, pero si logro obtener un gamma igual 2, entonces voy a obtener la convergencia acelerada. O sea, como me aparece tanto en el coeficiente como en el exponente aquí arriba. Y creo que aquí cometí un error también, porque cuando uno hace la demostración del FISTA, ese también es un K más 2, no era un K más 1. ¿No? El de Nesterov es K más 2. Sí. Así que se recupera de alguna forma el mismo valor que uno tiene en el caso euclidiano. Y la demostración funciona exactamente igual que la demostración de Sen. Para hacerla se necesitan unos lemas. En verdad la demostración está en el lema, como siempre. El primer lema es un resultado bien genérico y bien antiguo. Dice que si phi es una función convexa y cerrada, z está en el dominio, en el interior del dominio de H, y calculo z más como solución de este problema de optimización, y la función h es diferenciable en z más, entonces tengo esa desigualdad que aparece ahí. Ese es un resultado de un paper de Chen y Teboul del 93, y chuta, aquí se me corrió todo, esto debía estar centrado. En verdad es súper fácil de demostrar, Z más, perdón, que es la solución del problema de optimización, más la identidad de los tres puntos que mostré al principio que satisface la divergencia de Bregman. Ya mezclando esas dos cosas se llega a esta desigualdad. El segundo lema que se necesita es el lema importante, que es el que contiene la demostración en el fondo, donde lo que vamos a hacer es construir una suerte de potenciales, de valores, estos psi sub k. Entonces lo que dice este lema es que si la función es el smooth con respecto a h y gamma es un TCE para dh, si definimos este psi sub k como 1 menos θk partido θk a la gamma, por el residuo en función valor, más la distancia al óptimo del zk, entonces yo puedo garantizar este potencial que psi sub k más 1 es menor o igual que psi sub k. Genero una sucesión decreciente, y por lo tanto voy a ser más chico que el psi sub 0. Eso es lo que me va a dar en el fondo la demostración del lado derecho de la cota. Ahora, como digo, todo está contenido en la demostración de este lema, y que por eso es que mencionaba que me parece más sencillo, porque esta demostración cabe en una página chiquitita y es súper lineal de alguna forma. ¿Ya? Hay que ir entendiendo bien los pasos, se ve un poco fea, pero los pasos son bien amigables. Lo que hacemos es partir de la función evaluada en xk más 1. Entonces la primera desigualdad es consecuencia del lema de descenso. Acuérdense que la función L lo que contenía era la linearización de la f más la g evaluada en el punto xk más 1 en este caso. Entonces todo está contenido. Estoy ocupando aquí directamente el lema de descenso, que decía que la función en un punto era menor o igual que su aproximación lineal más este factor cuadrático en el caso euclidiano, y en el caso de suavidad relativa con la divergencia de Bregman. Luego lo que vamos a hacer es reemplazar el xk más 1, que lo conocemos desde el algoritmo. Sabemos que es la combinación convexa entre xk y zk más 1. Entonces aquí tenemos una igualdad, porque en verdad solamente estoy resolviendo esto. Ahora el I sub k también tiene una expresión en función del algoritmo, como una combinación convexa. Y entonces lo que aparece aquí va a ser una distancia de Bregman entre dos combinaciones convexas, ¿ya? Y ahí entonces es donde ocupo derechamente la definición del TC. ¿Ya? Como gamma de un TC, tengo que este factor de acá es menor o igual que teta la gamma sub k por la L y la distancia ahora entre zk más 1 y zk. Eso entonces también es reemplazando aquí la definición del I sub k desde el algoritmo. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es ocupar la convexidad de la función L en su primera coordenada,
Y el hecho de que xk más 1 es una combinación convexa, dada la definición del algoritmo, entonces lo que estoy haciendo es modificando ese término de acá. Y finalmente, en este paso donde aplicamos el lema 1. O sea, en esa desigualdad acá, vamos a aplicar el lema 1, y el lema 1 se lo estamos aplicando a la función L chica partido teta a la gamma menos 1 L. O sea, si uno toma esa función como la función phi del lema anterior, uno obtiene la desigualdad, y lo importante es que empiezan a aparecer estos términos que son similares. Ya que tengo distancia entre zk y zk más 1 en ese lado. Después finalmente solamente tengo que reordenar, y la última desigualdad acá es consecuencia de la desigualdad de convexidad del f grande. ¿Ya? O sea, el lado derecho del lema de descenso, perdón, el lado izquierdo del lema de descenso en el fondo, donde recuerdo que esta f, como suma de convexas, va a ser convexa, entonces es la típica desigualdad de convexidad con una función diferencial. Finalmente nos queda reordenar los términos, vamos a dividir por teta a la gamma sub k, y recordar que los teta a la gamma sub k satisfacen una condición con respecto al algoritmo. O sea, lo que yo obtengo de toda esta desigualdad es el lado derecho aquí, de la desigualdad, y luego recuerdo que este 1 partido teta k a la gamma es más grande que el recíproco con teta k más 1 a la gamma, y eso justamente me genera la definición del psi sub k más 1 en el lado izquierdo. Y entonces obtengo esa desigualdad, que es como una desigualdad de una función potencial. Ok, con ese lema ya estamos listos. El lema 3 del paper en verdad no aporta tanto. Lo que dice es que uno puede elegir derechamente teta k como gamma partido k más gamma. Ya, o sea que esta definición satisface la condición que pide el algoritmo de que los teta sub k satisfagan esa desigualdad. Y la demostración es un buen ejercicio, es bien bonito. Es una consecuencia de esta desigualdad aritmética geométrica. ¿No? Así que si tienen un curso de geometría o de álgebra, es un ejercicio bien bueno pedir demostrar eso. Bien cortito también. Entonces, este es un tamaño de paso válido que uno puede elegir para no estarse complicando con esa forma. La demostración del teorema entonces ya es más o menos directa. Del lema 2 teníamos esta desigualdad. Entonces, si yo itero con la desigualdad, puedo decir que obviamente el psi sub k va a ser menor o igual que psi sub k 0. Estamos suponiendo que el h es convexa, entonces el dh es una función que es positiva en todos los argumentos. Si parto con θ0 igual 1 y con z0 igual x0, entonces vamos a obtener, reescribiendo esa desigualdad, se obtiene lo que pronosticaba el teorema. Y tomando un θk a la gamma menor o igual que gamma partido k más gamma, entonces se obtiene el resultado. ¿Eso está bien? Creo que me sobra un exponente, ¿no? Claro, ¿Dónde te θk sobra un menor o igual exponente? que acá, ¿no? Creo que ese Ah, sí, exponente no teta va. acá, bueno, claro. Sí, este de acá, el que es más chico que gamma, entonces queda, claro, porque aquí me comí algo, ah, no, está aquí. Ese pasa al otro lado, y ahí uno obtiene la cota gamma, partido k más gamma a la gamma. Ok, entonces ese es el resultado principal del paper, que lo que hace es, bajo la condición entonces de ser un TCE, de que gamma sea un TCE, uno puede encontrar la cota, la tasa de convergencia 1 partido k a la gamma en el fondo. Y si el gamma está entre 1 y 2, entonces de alguna forma estoy encontrando una aceleración. La primera extensión que hacen los autores es suponer el caso en que yo no conozco gamma. ¿Ya? Bueno, la definición del TC uniforme puede ser que yo no conozca con exactitud cuál es el gamma que me sirve. Entonces lo que hacen es una estrategia de búsqueda inexacta. Comienzan con gamma 0 igual 2, y a medida que van iterando, van disminuyendo el gamma con algún factor de disminución constante, hasta que se satisface esta condición, que lo que está estableciendo en el fondo es la condición de TCE, pero de manera local, vista en xk más 1 y en i sub k. O sea, en cada iteración voy a tratar de buscar un gamma
lo más grande posible, con tal de que la desigualdad del TC, que es la que me hace falta para la demostración de la convergencia, se satisfaga localmente en esos puntos. Entonces el gamma ya no está fijo, sino que va moviéndose en el algoritmo, y en este caso uno se puede garantizar la misma tasa, pero en dependencia ahora del gamma sub k. Disculpa, hay algo que no me queda claro aquí. ¿El gamma cero lo puedes resetear en cada iteración o tiene que ser monótonamente decreciente? No, lo que ellos hacen es partir del anterior. Parten del anterior, o sea, gamma K en alguna forma va a ser el peor de los observados Claro, que se requieren. sí, Ya. no Ok. lo resetean. Y eso me imagino que es necesario. Eso es necesario, sí. Ya. Claro, lo que ellos observan numéricamente después es que uno puede estar muy cerca del 2, independiente de... O sea, para las H que ellos testearon, como que siempre podían mantenerse muy cerca del 2. Entonces, como que dan de alguna forma evidencia numérica de que uno sí podría acelerarlo, al menos para las dos H que estudian más adelante. Ya, aparte de eso, y aquí es donde se empieza a poner un poquito más tricky, lo que definen es un TCE intrínseco, ¿ya? Entonces ellos dicen que gamma sub in va a ser un TCE intrínseco para DH, si gamma in es el mayor exponente, tal que para toda tripleta, me falta una coma ahí, existe un valor, una constante, pero no una constante porque depende de la tripleta, pero es un número, g, x, z, z tilde, con la propiedad del escalamiento, pero multiplicada ahora por este factor g. Entonces ese g va a depender de la tripleta, y gamma in es el mayor exponente para el cual uno puede tener esa condición. Equivalentemente, ellos establecen que este gamma in es el mayor de los gamma mayores que 0, tales que el lim sub del lado izquierdo, de la diferencia entre las combinaciones convexas, partido teta gamma sea menor que infinito. Ya, y esto es porque en verdad el comportamiento de esta G solo va a depender del teta de la gamma al otro lado, no tiene nada que ver con el DH de z tilde, asintóticamente. Y como ejemplo, si uno tiene una función h que es convexa y dos veces diferenciable, entonces uno puede aplicar regla del L'Hopital y se puede demostrar que este límite, cuando θ tiende a 0, ya no es un límite sub, sino que se puede calcular el límite exacto y da ese producto interno, esa forma cuadrática con respecto a la segunda derivada de h. Entonces, es una definición más débil que la del TCE uniforme que habíamos visto al principio, pero la gracia es que otra función, no le estoy pidiendo mucho la función. Ahora, si la función es convexa y dos veces diferenciable, por ejemplo, ya puedo establecer un TCE intrínseco de 2. Hay algo que me tiene confundido aquí, sí. O sea, ¿cuál es el impacto de la constante G? Claro, la constante G puede ser muy grande. Puede ser grande, no, pero y peor aún, o sea, como que puede ser no acotada, ¿no? O sea, pese a que sea finita en cada punto, podría ser algo que, no sé, pues la frontera explota, digamos. Exacto, claro. Claro, lo que ellos utilizan esta definición para generar un algoritmo en el que van a ir moviendo el G ahora. Dado el Ya. gamma in quieto, voy a ir moviendo el G y voy a ir ajustándolo con una condición de búsqueda inexacta, pero mirando esta condición ahora, de forma que se cumpla localmente eso. Ya, ok. Y ese es el Espérate, otro algoritmo que... comentario, perdón, Digamos, ¿puedes volver? Es que hay algo curioso, o sea, en el fondo lo que te está diciendo el último ejemplo, es que si H es fuertemente convexa, entonces podía acelerar, ¿no? O sea, es como... ¿Cachai? Porque lo que te sale la forma cuadrática de ahí abajo es justamente, o sea, que está acotado inferiormente por algo por la norma de z menos z tilde al cuadrado, sí, solo sí, H es fuertemente convexa. pero ¿por qué O estoy agotarlo por viéndolo. Ah, perdón, tú querías acotarlo por arriba.
Ya. Ya no sé entonces qué dice, pero o sea, quizás estoy tratando de relacionarlo con la fuerte convexidad, porque en ese caso nosotros sabemos que se puede acelerar, ¿cachai? Como, y que salga esa forma cuadrática con el hessiano es como, pero necesitar una cota por arriba es muy raro. Ok, bueno, gracias, no Claro, sé pero si muy uno bien. tiene fuerte convexidad, la aceleración igual no va a ser de estilo. Porque aquí, claro, estamos hablando de una aceleración de tipo uno partido cada la gamma, Ah, ¿no? es que este algoritmo es distinto, ya, sí. Tengo fuerte convexidad, voy a llegar a algo lineal, como No, con pero el estamos cat hablando de H. exponente. Acá estamos hablando de H, no de F. O sea, F todavía es relativamente suave con respecto a H. La pregunta es qué Ah, ya, me estaba propiedades tú hablando de la impones fuerte sobre convexidad H. de H. Mm. Sí, sí, de H, justamente. Si H es fuertemente convexa, tú sabes que podías usarlo como un prox function y podías acelerar. Entonces, me parece que, no sé si el ejemplo apunta a eso, pero pareciera ser que hay una relación ahí. Ya, en verdad, este ejemplo lo vamos a usar también con la divergencia de Kullback, por ejemplo. También vamos a sacar algo de aquí. Por ejemplo, la Ah, divergencia de ya, Kullback ok, cumple esto. Entonces, tú puedes claro. darle un gamma intrínseco de 2. Ya, ok. Entonces, ahí no necesito la fuerte convexidad. Ok, entonces este es el algoritmo que ellos definen. A ver, es la misma idea del algoritmo anterior, tratar de explicarlo, pero tiene esta búsqueda inexacta en el G sub k. Entonces G sub k va a ser el parámetro que va a reemplazar al G de x z z tilde. La diferencia es que el tamaño de paso ahora lo voy a escoger resolviendo esta que antes era una desigualdad con igualdad, pero los pasos son los mismos y voy a repetir esto hasta que se satisfaga la condición, esta condición que se ve un poquito más bizarra, ya no es tan directa como la condición anterior, pero en verdad la condición ah, la condición del TCE intrínseco implica esta condición de acá. ¿Ya? Es como, en el fondo, la demostración del lema 2, por ejemplo, después de hacer la desigualdad con el TCE, hicimos esta desigualdad que aparece acá. Entonces están pidiendo algo un poquito más fuerte, que según ellos funciona mejor numéricamente. Solamente por eso ponen esta condición en vez de imponer, podrían imponer una condición del mismo estilo de la que impusimos en el tamaño de parada del gamma móvil, cuando tenía la distancia entre las combinaciones convexas. Esos son los cambios que ellos proponen. Y es un algoritmo un poquito más complicado de analizar porque hay que analizar este ciclo interno. ¿Cuántas veces voy a tener que iterar esto antes de que se obtenga esta condición? Y eso me va a dar entonces un número más de llamada al oráculo en este caso, porque para calcular esta condición que es un poquito más larga, necesito calcular el valor de la función y el gradiente de la función en I sub k. Entonces es un poquito más cara. Lo que entendí lo hicieron porque numéricamente era más estable. Y entonces el teorema que derivan a partir de ese algoritmo, de la BPG, es bajo la hipótesis del teorema 1, entonces asumiendo que la F es el smooth relativa a H, y ahora asumiendo que gamma es un gamma intrínseco de la divergencia Bregman, entonces uno va a poder establecer esta cota, donde el gamma está fijo, el gamma es el gamma in, entonces en el caso, por ejemplo, de eh, no sé, de la divergencia de Kullback, tú puedes tomar gamma igual 2 ahora, porque estás tomando el intrínseco, pero te va a quedar aquí multiplicando por el G sub k barra que se obtiene como esta media aritmética, o sea, media geométrica, perdón, de los G sub k anteriores. Entonces, ese es el precio que hay que pagar en la cota. Depende de qué tan grande vaya a ser ese valor G sub k, barrita. Y además, en cada iteración del ciclo interno, uno necesita llamar n sub k chica veces al oráculo de primer orden, y de segundo, perdón, claro, de primer orden y de orden cero, que son las cosas que necesito, que es el gradiente en I sub k más 1 y la función evaluada en x k más 1. Y esta cantidad de veces también se puede estimar y es de orden constante, salvo que el G sub k se haga muy muy grande, pero aparece con un logaritmo. Entonces, no, no va a ser en general la parte dura del problema.
Entonces, esto que parece ser un resultado de aceleración esconde el problema acá, en la G sub k, que puede ser no acotada. O sea, puede empezar a crecer mucho ese valor. Y lo que tratan de hacer es entonces estimar o bajo qué condición, o tratar de ver bajo qué condiciones ese G sub k uno podría controlar. Hablar en general de eso no es nada fácil. O sea, me imagino que es una cosa que depende mucho de la H, entonces lo que hacen es analizar algún ejemplo concreto. Yo aquí tomé solo uno de los dos ejemplos que muestran en el paper, que es la divergencia de Kullback. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la función h como la suma de los xi logaritmo de xi, definida en Rn+, y la distancia de Bregman asociada va a ser esta función que es separable, ¿ya? Que en verdad depende, y como es separable, su segunda derivada, su hessiana, va a ser una matriz diagonal. Así que es bien bonito. Por otro lado, la segunda derivada la conocemos, es cóncava para todo i, lo que implica que dkl es convexa en las dos variables, y por lo tanto uno sabe que gamma igual 1 es un TC uniforme. Uno sabe de partida puedo garantizar convergencia 1 partido por k cuando estoy tomando esta h, pero eso ya lo sabíamos, lo sabemos en general para cualquier h convexa. Lo que se puede hacer entonces en este caso es estimar directamente cuál tendría que ser el coeficiente g en dependencia de la tripleta x, z, z tilde. ¿Ya? Si uno calcula la distancia de Bregman entre las dos combinaciones convexas, entonces uno puede aquí aquí se ocupa una desigualdad, no me acuerdo cuál era, pero era una bien elemental, o sea, tipo que relaciona el logaritmo con la x, no me acuerdo exactamente cuál, tendría que mirar el paper, pero no hay nada muy bizarro en esta desigualdad. Entonces, si se fijan, lo que estoy diciendo es que esta divergencia de Bregman, a ver, aquí me faltó algo, creo. Claro, ahí está, ya, no me faltó nada. Entonces, el teta aparece con el 2, así que el 2 va a ser mi gamma intrínseco, siempre y cuando yo tome, aquí puedo hacer aparecer la distancia entre z y z tilde, y la hago desaparecer aquí en el G. Y entonces, lo que estoy demostrando es la desigualdad que me pedían demostrar para establecer un TC intrínseco, con un TC intrínseco, con un gamma de in igual a 2. Entonces podemos demostrar que el TC intrínseco de la divergencia de Kullback es 2, y que el coeficiente G viene dado por esta fórmula que aparece acá. Por otro lado, chuta, claro. Entonces aquí, por lo tanto, mirando este coeficiente, si uno fuese capaz de acotar superiormente este coeficiente por una constante, entonces uno podría estar garantizando la tasa 1 partido k cuadrado. ¿Ya? Porque yo podría ir a la demostración, en verdad lo que tengo que acotar es el G sub k bar. Claro, pero si lo logro acotar superiormente, entonces podría estar demostrando la tasa k cuadrado, y eso se cumpliría si es que las coordenadas xk, zk están lejos del 0. ¿Ya? Así que los puedo acotar lejos de 0, entonces podría lograr establecer una cota para G sub k y consecuentemente para la media geométrica que aparecía antes. Por otro lado, si uno tiene la función h que es convexa y dos veces diferenciable, ya habíamos visto que se tenía esta identidad, entonces el TC intrínseco lo podía tomar como 2 y tenía este límite acotado por esta medida. Ahora fíjense que esta parte de arriba es justamente la parte del lado izquierdo de la definición del TC intrínseco. Entonces si tomo la parte del lado derecho de la definición, esta parte lo que puedo hacer es hacer una aproximación lineal, ¿cierto? Lo que está hecho acá. Claro. Aquí un producto punto. Entre esos dos. Aparece una coma. Con uno chica del z menos z tilde. Y en el régimen cuando θ va a 0 y z menos z tilde es pequeño, entonces uno obtiene una buena estimación del parámetro g como orden, la diferencia entre estas dos, de nuevo me faltó ahí los paréntesis, copié y pegué,
donde arriba tengo la hessiana con respecto a x de h y abajo tengo la hessiana con respecto al z tilde. Entonces, si uno tuviese que la hessiana con respecto a x es, o en el fondo que la hessiana con respecto a z tilde menos la hessiana con respecto a x sea una matriz definida positiva, o bien que la norma de x menos z tilde es pequeña, entonces uno podría, este orden se transforma en un orden de 1, o sea que podría acotar eso por una constante. Disculpa, ahí por qué x menos z tilde, o sea, yo entiendo que como que intuitivamente sí, si x menos z tilde es pequeño, estas dos cosas deberían estar cerca, pero de hecho, para la... Ah, no, para esta divergencia el hessiano es 1 partido por x, ¿no? 1 partido por x Es diagonal. diagonal. Sí. Entonces, claro, podéis controlar con una estimación de distancia, pero igual es relativa, es como... Ya, ok, eso. Claro, aquí está bien escrito en general, pero en el caso de Kullback es bien fácil de ver. Aunque claro, yo lo planteo en el caso genérico. Ahí yo Es me que queda ahí es claro eso, más... pero esa sí, no. Ahí no es tan claro porque, por ejemplo, podría ser que la función h sea C2, pero que no sea C3. Entonces Claro. una estimación de distancia de x con z tilde no te dice nada. Mm, sí, es verdad. Es verdad. Sí, esta parte en verdad a mí igual me dejó medio. No sé si termino de entenderlo todavía o si a lo mejor es más especulativa que. En el fondo lo que quieren transmitir es que a partir de esos experimentos numéricos ellos ven que se puede acelerar en varios de los casos que estudiaron. Entonces como que están discutiendo a favor de eso. Están tratando de dar pistas de la posibilidad de acelerar en el caso de la divergencia de Coulomb. Pero no sé si son tan... de hecho, esta parte, última parte, también a mí no me queda muy claro, en verdad no me manejo mucho en este sentido. Copié casi textual lo que decía en el paper, eh, porque claro, en el caso en que la x y la z estaban lejos de cero, yo podía acotarlo por la fórmula explícita que mostré hace 2 slides. ¿Qué pasa si el xk va a cero en alguna de las coordenadas? Entonces, si el xk va a cero en alguna de las coordenadas, como el z sub k se calcula como una combinación convexa, eh, perdón, el x, 1 como una combinación convexa, entonces uno puede ver también que el zk también va a ir a cero. Y eso nos lleva a la conclusión de que g sub k va a ser orden 1, ¿ya? Cuando ambos van a cero. Eso en verdad no me queda tan claro tampoco. Y el gran problema que mencionan en el fondo es que yo tampoco puedo garantizar la convergencia de la sucesión xk y zk con el algoritmo que están dando. La desigualdad o la que estoy mostrando es una cosa en función valor, pero la convergencia del xk y el zk del algoritmo dice que no está garantizada ni siquiera en el caso euclidiano. Ahí esa parte yo no termino de entenderla todavía muy bien. Chuta, me queda poquito tiempo. Bueno, ya, esto es en verdad lo que quería presentar. Eh, lo otro, claro, dejé una pura slide de esto. Solo mencionar que no solo se enfocan en el algoritmo de Sen primal, sino que en el paper de Sen también hay un algoritmo dual, que es en el fondo una extensión del método dual averaging de Nesterov, que es ese algoritmo que aparece acá. Y lo que hacen es, de nuevo, usando la misma demostración de Sen, pero reemplazando en un momento la definición con este gamma que es un TCE, logran demostrar en el fondo la misma cota, que en este caso, bueno, que como siempre pasa cuando uno usa este algoritmo dual, aparece en función de las variables h para medir la distancia. O sea, la parte dual también está hecha en el paper. Ahora, cuando hacen la parte dual, solo analizan el caso en el que tengo el TCE uniforme. El gamma uniforme no presentan métodos duales con búsqueda inexacta.
Y dejé ahí la referencia por si alguien se interesó en alguno de los papers que mencioné. Súper. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Hay preguntas? Como yo tengo una, pero no muy profunda, como curiosidad nomás. Tú mencionaste que hacen experiencias numéricas. ¿Son de juguete o hay alguna aplicación como sustantiva, digamos, como un problema de, no sé, de machine learning o de algo? Sí, toman este problema, no recuerdo el nombre, voy a poner el paper, que es bien, también me apareció en unos papers de Tebul, que es, ahí están los experimentos de juguete, pero este es el problema que toman, que es el problema del de-optimal design. Ese también es el problema que trabaja el paper de Lu, Froning y Nesterov. También hacen sus experiencias numéricas sobre este problemita. Ahora, el trasfondo del problema del de optimal design yo no lo manejo bien. Eso no. Son cosas de estructura, sospecho yo, digamos, por la forma que veo ahí. Yo no lo conozco bien, el de Optimal Design, pero sospecho que viene de Trust Topology Optimization, ese tipo de cosas aparecen. Los XY son las masas que tú le vas a asignar a las barras, y los BI son las direcciones de las barras, cosenos directores, y tenés que decidir cómo distribuir tu masa para tener una estructura stiff, que deforme poco. Así que sospecho que viene por ahí. Ya. No, ahí Sí, menciona Feature Information Matrix. Sí, no, porque ahí no están las fuerzas, no está la deformación. No, debe ser algo de estadística entonces, si habla de información de Fisher. sí, el contexto del problema no lo manejo y lo que hacen es trabajar en data sintética, pero también tienen datos reales. Y eso, claro. Ya, pero no son ejemplos de R2, digamos. No, trabajan ejemplos. De hecho, por ahí estaban las dimensiones, eran 100 pi, igual 80 igual 200. Claro, y en su evidencia lo que ellos proponen es que este G no crece mucho cuando usan el gamma sub K, el gamma C lo pueden mantener bien cerca de 2. Entonces, desde el punto de vista numérico, parece ser que uno puede alcanzar la aceleración Cuadrática. práctica en el caso de estas dos divergencias. La otra que no mencioné, que mencioné la de Kullback, la otra que muestran en este paper es, que yo no la había visto antes, o quizás con otro nombre, a veces les cambian los nombres de un paper a otro. Es la IS, la distancia IS, pero no me acuerdo bien quién era I, quién era S. Ahí. Itakura Saito Distance. Esa es la otra, que es tomar H igual a menos del logaritmo. Entonces yo creo que ahí igual hay algo que hacer. Por ejemplo, no sé, lo que hace lo mismo, tratar de repetir a lo mejor lo que hace Dragomir Taylor, pero fijando el H. Yo no sé, en ese paper yo lo vi y no hacen eso. No sé si por qué no se le habrá ocurrido o si será muy difícil plantear un PEP fijando la función H y buscando cuál es la peor F Es que posible. no se puede escribir el SDP cuando tú fijas la H. ¿No se puede? No, porque o sea, lo que tú dices cuando tú tienes una función, o sea, tú tienes una función f que es convexa y después dices que es relativamente suave. La desigualdad de convexidad se asocia a la matriz de Gram, ¿verdad? Pero cuando tú quieres asociar la suavidad relativa y tú fijas H, mataste como la condición, o sea, si tú tratas de escribir la condición de convexidad, como que ya no te queda libre. Los gradientes de esa función ya están como dados. Entonces, y entender, ¿ok? No lo he trabajado mucho personalmente, pero creo que el SDP no... Incluso si tú quisieras tratar de escribir, por ejemplo, el PEP para normas P, ni siquiera eso se puede escribir como un SDP.
O se puede escribir como un SDP, pero necesitáis muchas variables. Claro, yo tenía eso como mirar el PEP que proponen en ese paper y ver, no sé, como Si qué es que se pasaba. puede acelerar. Yo Pero creo que se te yo cae la formulación. Bueno, quizás tenéis suerte con alguna específica, digamos, pero no sé, habría que intentarlo. En general, si tú fijas la H, como que no hay forma de escribir la suavidad relativa con una desigualdad de SDP. perfecto. Si yo tenía pendiente, o sea, tengo pendiente en verdad mirar eso con esa idea. ¿Hay más preguntas? Ya. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Muy clara la charla. Voy a parar la grabación.